Hola, ¿qué tal? Comenzamos el desarrollo de los diferentes ejes temáticos en esta propuesta que la agrupación UEU te trae a modo de complemento para lo que va a ser tu próximo examen de ingreso a la carrera de abogacía en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. Y en este contexto, lo que vamos a ver hoy y desarrollar es todo lo inherente al proceso que se va a dar a posterior de lo que fue precisamente el primer golpe de Estado en la Argentina el 6 de septiembre de 1930. En ese sentido, los gobiernos radicales terminaron con el primer golpe de Estado. Luego se deviene lo que históricamente se conoció como la década infame. En realidad es más de una década, pero algunos historiadores incluso van a discutir este término. Pese a la vigencia de la ley San Peña, las elecciones durante este periodo van a ser fraudulentas, con gran influencia de los militares durante los procesos políticos, donde en el plano internacional va a haber una notoria influencia del Reino Unido, y el económico se comienza a vislumbrar lo que se conoce como el periodo de industrialización por sustitución de las importaciones, es decir, que la industria crece, pero su producción sirve para establecer el mercado interno. También va a comenzar el periodo llamado nacional populista, que parte en el año 1943, hasta la Revolución Libertadora de 1955. Va a tener su origen en un golpe de Estado de militares nacionalistas, entre los que se encontraba Perón, que se van a proponer en sus orígenes dar mayor protagonismo y participación en la riqueza a los obreros. Así las cosas, la primera presidencia, motivo de análisis, es la que se suscita entre el periodo 1932 y 1938, que lo va a tener en la primera magistratura a Agustín Pedro Justo. El gobierno de Uriburu previamente va a intentar una reforma constitucional, pero es acusado de fascista, lo que lo lleva a perder el respaldo y consenso de la sociedad. En contrapartida se va a formar el Partido de la Concordancia, integrado por varios sectores, que llevaba como candidato precisamente a Agustín Justo, quien va a triunfar en las elecciones ante otros candidatos apoyados por sectores más progresistas, y entre ellos los universitarios, como lo eran el partido de Lisandro Latorre y Repetto. En 1933 se produce el histórico pacto de Roca-Runciman. En 1935 hay un debate en el Senado por el negocio de las carnes. En 1937 hay un nuevo periodo de elecciones presidenciales donde los comicios tienen un tinte fraudulento y donde va a ganar Ortiz, candidato precisamente del Partido de la Concordancia, que era respaldado por el presidente Justo. En ampliación de lo que significó este pacto Roca-Runciman, hay que saber que también se lo conoce como el Tratado de Londres, que va a ser firmado el 2 de mayo del citado año por el vicepresidente de la Argentina, Julio Roca Hijo, y por el ministro de Comercio inglés, Walter Runciman. Las negociaciones de este tratado fueron arduas y tuvieron distintas motivaciones para los dos países. El gobierno británico, presionado por su Cámara de Comercio, va a plantear en esta negociación varias cosas, entre ellas la disponibilidad de los fondos, unos 150 millones de pesos argentinos de la época, que estaban congelados desde 1931 por el control de cambio, la reserva del derecho a controlar las licencias de importación, de modo que el 85% de las cuotas de importación quedara en manos de frigoríficos británicos y norteamericanos que controlaban el negocio de la carne en la Argentina. Así también, el gobierno nacional, por su parte, se comprometía a otorgar un tratamiento benévolo a las empresas de capital británico radicadas en el país.
Así las cosas, las partes contratantes se obligaban a colaborar en una investigación conjunta de lo que era la estructura económica y financiera del comercio de carnes para asegurar a los ganaderos argentinos un beneficio razonable. Entre los críticos más severos que denunciaron esta política se encontraban precisamente Nicolás Repetto y Lisandro de la Torre, quienes argumentaron que el tratado no era bilateral, sino todo lo contrario, una obligación unilateral de la Argentina. 2 años después, en el 1935, el debate de las carnes va a estallar en el Senado a raíz de una denuncia de Lisandro de la Torre para que se investigara el comercio de la carne que calificó como un escándalo nacional. De la Torre, principal protagonista, atacó duramente al gobierno y a los frigoríficos e hizo la defensa de los pequeños productores durante 5 sesiones que se van a llevar a cabo entre el 11 de junio y el 23 de julio de 1935. Ese día, el momento en que se producía una acalorada discusión, sonaron unos disparos que terminaron con la vida del senador santafesino Enzo Bordavere y con el debate. Esto va a propiciar precisamente el final de lo que eran las sesiones de esa denuncia llevada a cabo por Lisandro de la Torre. La investigación tuvo su resultado en cuanto obligó a acelerar la aplicación de la ley de carnes y a incrementar las medidas de control sobre la actividad de los frigoríficos, especialmente en materia cambiaria y fiscal. El impacto sociológico, asimismo, produjo que el debate fuera notable. La siguiente presidencia motivo de análisis, como dijimos, es la que va a llevar a la primera magistratura a Roberto Marcelino Ortiz. Así, a mediados de 1938, justo había logrado dominar la crisis económica y el panorama político. Esto le va a permitir elegir a sucesor, un radical antipersonalista como lo era Roberto Ortiz, que resultó elegido en los fraudulentos comicios de septiembre de 1937, asumiendo la primera magistratura el 20 de febrero. Ortiz era abogado de las empresas ferroviarias británicas, pero tenía un serio problema de salud, la diabetes, de notable riesgo en la época, que así terminaría con su ejercicio del poder. Lo acompañaba en el cargo el doctor Ramón Castillo, un catamarqueño que representaba las fuerzas conservadoras y contrabalanceaba la presencia de un radical antipersonalista, los que respondían al viaje. Durante su gobierno se vivió una época de convulsionada agitación, luchando principalmente por lograr el final de las actividades fraudulentas del oficialismo que se reiteraban en todos y cada uno de los actos electorales que se celebraban en el país. Va a intensificar e intentar modificar esta situación, y si bien no se va a pronunciar en contra del fraude que se efectuó en 1939 y que permitió obtener legisladores oficialistas, intervino otros distintos y distritos en lo que se había llevado a cabo elecciones fraudulentas, por ejemplo en Catamarca, produciéndose así una profunda división entre el presidente y el vice de raigambre conservadora y origen catamarqueño. El escenario de Ortiz se va a complicar a posterior de lo que es la Segunda Guerra Mundial. En 1939, el 1 de septiembre, Alemania invadió Polonia, dando inicio así a la Segunda Guerra Mundial. A partir de este momento en Argentina comenzó a debatirse el posicionamiento nacional, por lo cual la sociedad volvió a dividirse. Así, había amplios sectores que eran neutralistas puros, es decir, al cual el conflicto le era irrelevante en sí mismo. Teníamos a los nacionalistas que se manifestaron en contra del imperialismo británico y estadounidense, y por tanto no tenían intención de favorecer a los aliados. Hubo algunos sectores pronazis, entre ellos los que estaban unidos a los intereses de origen alemán, así como grupos políticos admiradores del fascismo. En el interior del ejército argentino también hubo amplias divisiones por ese motivo. Así las cosas, se encontraban grupos pro-germanistas
aquellos que, si bien no estaban particularmente atraídos por la figura de Hitler o su doctrina, habían sido formados sobre una base ideológica germana y por tanto sentían una gran admiración por la disciplina y profesionalidad de su ejército. Y por otro lado, dentro del ejército argentino estaba el grupo de los aliadófilos, entre los que se encontraba el expresidente y general ingeniero Agustín Pedro Justo. Así las cosas, la sociedad tenía frente a sí dos dilemas: la lucha contra el fraude de las elecciones y la pugna por la posición a adoptar ante el precipitado conflicto bélico mundial. En lo económico, la Segunda Guerra Mundial favoreció en cierta medida los intereses argentinos, ya que los productos agropecuarios que se exportaban, sobre todo a Inglaterra, daban dividendos. En esta etapa hubo además un incremento de la actividad industrial debido a que los países en conflicto ya no podían abastecer al mercado local de bienes de consumo. Esta producción fabril no solo se orientó hacia el acuerdo interno, sino que comenzó a exportar fundamentalmente a otros países latinoamericanos que estaban sufriendo las penurias de las importaciones por la misma causa. En el orden de las relaciones internacionales, el principal problema se manifestaba en las relaciones con Estados Unidos y el escenario era básicamente el de las conferencias panamericanas, ya que Estados Unidos intentaba hegemonizar, encontrando permanentemente la oposición de Argentina basada en dos razones fundamentales. Por un lado, la importante relación bilateral que mantenía con Gran Bretaña, resultando por lo tanto su posición la defensa de una relación económica de complementación que además era ampliamente beneficiosa para la gran élite agrícola, ganadera y comercial del Río de la Plata, y por otra parte las propias aspiraciones hegemónicas de la Argentina, que aspiraba a ser un mentor de los países del continente. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora del análisis de lo que fue el posicionamiento de la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial, que va a ser nuevamente de neutralidad y por tanto va a recibir presiones tanto internas como externas conforme al criterio de la época. Así vamos a llegar al periodo de Ramón Castillo entre 1942 y 1943. En 1940, el presidente Ortiz, ya gravemente enfermo y prácticamente ciego, se vio obligado a dejar el mando en manos de su vice Ramón Castillo. A partir de entonces, el fraude no tuvo vuelta atrás. En cada uno de los comicios, las fuerzas conservadoras resultaron vencedoras. En ese mismo año, el socialista independiente Federico Pinedo presentó el plan de reactivación de la economía nacional con el fin de paliar los efectos de la Segunda Guerra Mundial en la economía de mercado, convirtiéndose de este modo en el primer documento de Estado donde se intentó modificar el desarrollo económico vigente. A saber, se procuraba entonces conciliar la industrialización y la economía abierta, se fomentaba el comercio con los Estados Unidos, se creaba un mercado de capitales. A pesar de lo atractivo de la propuesta, este no va a contar con el apoyo político y económico suficiente. No obstante, algunos analistas coinciden en afirmar que fue el antecedente directo del mercado internista que posteriormente desarrollaría el peronismo. En el plano internacional, Castillo se mostró neutralista y resistió a pie firme la presión internacional y de la propia sociedad que ya se manifestaba ampliamente en favor de los aliados. Así, los grandes diarios de Buenos Aires y los principales sectores intelectuales y económicos estaban a favor de los aliados. Se acercaba el momento de la próxima contienda electoral argentina para el recambio presidencial. El presidente respondía al conservadurismo y se recostaba en un sector del ejército, mientras que este cuerpo estaba prácticamente en forma permanente en situación de liberación, siendo constante los cabildeos de distintos grupos que intentaban promover un golpe de Estado. Hacia 1943, con este panorama, en marzo se constituyó el Grupo de Oficiales Unidos, más conocido como GOU.
una logia militar de mandos medios y superiores del ejército, entre cuyos adeptos se encontraba el general Perón. El candidato nato del conservadorismo era el presidente Justo, pero este falleció repentinamente, por lo que había que conseguir uno nuevo, optándose finalmente por Robustino Patrón Costa, un empresario azucarero salteño de manifiesta inclinación avialófila. Esta candidatura va a acabar de decidir a los sectores neutralistas del ejército, que finalmente dieron el golpe de Estado el 4 de junio de 1943 con el propósito de terminar con la corrupción y el fraude y para mantener el país fuera de la guerra. Después de este golpe y previo a la llegada de Perón, la Argentina tendrá 3 militares involucrados en el ejercicio del poder por un breve periodo. Ellos son Rawson, Ramírez y Farrell. Próxima presidencia, motivo de análisis, es la referente a Ramírez. Si bien la revolución había sido comandada por el general Arturo Rawson, el que resultó favorecido finalmente con el cargo de presidente fue otro general, Pedro Pablo Ramírez, quien había sido precisamente ministro de Castillo. En general, todas las fuerzas políticas recibieron bien el golpe, pensando los conservadores que favorecían el continuismo y los demás sectores que limpiarían el ambiente para las próximas elecciones. Los únicos que desde su inicio se manifestaron contrarios al golpe eran precisamente los comunistas. Casi todos los ministerios fueron ocupados entonces por militares y entre ellos sobresalía el ministro de Guerra General, Edelmiro Farrell. La acción de gobierno se dirigió a tratar de tranquilizar los ánimos de la sociedad y para ello decidió ejercer su influencia para evitar la agitación política, prohibió al Partido Comunista e intervino en contra de algunas organizaciones en las que se nucleaban los avialófilos más decididos. En la enseñanza se llevó a cabo una intervención con una clara línea de pensamiento de extrema derecha y marcado catolicismo. Para ello se intervinieron universidades, dejando cesante a muchos profesores que resultaban inadecuados para la tónica ultracatólica que se deseaba implantar. Además, se impuso la enseñanza religiosa en las escuelas, lo que provocó muchos encontronazos entre las autoridades docentes y los centros de estudiantes que en general fueron ignorados. A medida que la evolución del conflicto europeo iba evolucionando en favor de los aliados, se incrementaba la presión sobre el gobierno argentino por parte de Estados Unidos para que rompiera relaciones con el eje. El otro aspecto que sobresalió la acción del gobierno, precisamente de Ramírez, fue su relación con los sectores de trabajo dirigida por Perón, a partir de mediados de la década del 30, en que la sustitución de importaciones, como dijimos, empezó a tener mayor vigencia, creciendo consecuentemente la industria nacional y sobre todo con el empuje que recibió ante los acontecimientos bélicos de Europa y Estados Unidos, se produjo una importante migración interna, ya que la mano de obra necesaria para cubrir puestos de trabajo en estas nuevas fábricas fue provista por los habitantes del interior del país, lo cual dejó una importante masa de obreros nuevos que se reubicó para vivir en la capital federal y en el Gran Buenos Aires, alterando las relaciones de las bases con los sindicatos tradicionales que por lo general eran de orientación socialista o comunista. Ahora, a merced de la acción de Perón desde la Secretaría de Trabajo de reciente creación, el gobierno va a orientar la acción sindical y de esa forma surgieron nuevos sindicatos a los que se van a afiliar los obreros de forma masiva, estableciéndose de este modo una importante relación entre el Estado y los obreros, en lo que éste aparece haciendo el papel de intermediario entre el capital y el trabajo. En 1944 va a asumir la presidencia Edelmiro Julián Farrell y se va a mantener en el cargo hasta 1946. En ese año, es decir, en 1944, los acontecimientos de la Segunda Guerra favorecieron una toma de decisión por parte del gobierno que finalmente rompió relaciones con Alemania,
lo que fue mal recibido por algunos grupos de neutralistas y nacionalistas más decididos en ese sentido. Esto va a tener como corolario y resultado la caída del presidente Ramírez y su reemplazo por Farrell, muy allegado a Perón. En agosto de 1945, y como consecuencia de un viaje de Farrell a Paraguay, Perón, que ejercía el cargo de vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión, asumió la presidencia. Su figura va a comenzar a crecer rápidamente a partir de esta toma de la presidencia interina por parte de Perón por viaje de Farrell. Esto lleva a que la relación interna de Perón con Farrell comenzara a complicarse, a tal punto que el oficialismo decidió que había llegado el momento de quitarlo del escenario. Para ese entonces tenía una sólida base de apoyo en los sectores obreros. Así las cosas, el 8 de octubre fue obligado a renunciar y llevado a prisión a la isla Martín García. Esto llevó a que las masas simpatizantes de Perón se movilizaran en las calles para lograr revertir la situación. Comandado por Cipriano Reyes, empresario de la carne de Berisso, y por Eva Duarte, Evita, mujer de Perón, fueron los artífices de la movilización, lo que permitió la denominada gesta del 17 de octubre, en la que presencia de Perón fue reclamada por miles de hombres y mujeres que inundaron las calles de Buenos Aires y otras ciudades como La Plata, por ejemplo. Este hecho tomó por sorpresa a muchos, incluida la oposición, pero lo cierto es que a partir de este suceso, la candidatura de Perón a la presidencia fue una consecuencia y hecho natural en el país. Así llegamos a la primera presidencia de Juan Domingo Perón. En 1946, la oposición organizó una coalición de todos los partidos políticos que se denominaban a sí mismos democráticos y que se formaron para enfrentar a Perón en las elecciones. Un partido denominado Unión Democrática, en el que militaban todos los antiguos enemigos como conservadores, radicales, socialistas y comunistas. La fórmula que llevaba este grupo opositor era tamborín y mosca, quienes fueron fervorosamente apoyados por el titular de la Embajada de Estados Unidos en la Argentina, Branden, quien actuaba prácticamente como si él fuera el candidato, lo que desató la ira de todos los sectores nacionalistas y fue aprovechado por Perón, que con la consigna Branden o Perón va a lograr triunfar en los comicios del 46 con el 54% de los votos. Así las cosas, Perón asume en un momento inmejorable desde el punto de vista económico para lo que era la Argentina, que durante la Primera Guerra y Segunda Guerra fundamentalmente había visto incrementar a 1.900 millones de dólares sus reservas monetarias a causa del desequilibrio entre las exportaciones y las importaciones. Como consecuencia de esta primera gestión de Perón en el poder, tenemos una reforma constitucional que va a ser propiciada luego del triunfo en su gestión y asunción de 1946, dado que el proyecto político nacionalista, católico y populista consideró que había llevado precisamente a Perón al poder, consideró que el marco legal de la Constitución respondía a la ideología individualista liberal decimonónica, esto es antiguo, como era la de Constitución de 1853 y su reforma de 1860. Es dable destacar en tal sentido que las aspiraciones de continuismo en todo el sector de gobierno y en particular del propio jefe de Estado, quien habló de la necesidad de modificar la Constitución para posibilitar precisamente la reelección. Así, en 1948, el propio Perón encargó la situación y en su discurso inaugural del periodo parlamentario se refirió explícitamente a la necesidad de reformar la Constitución, que ante la presión creciente desde el sector del poder político, se presentaron en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados
6 proyectos entre junio y agosto del citado 1948. Así las cosas, en 1949, en enero, se reunió la Convención Constituyente y el 11 de marzo sancionó la Carta Magna, la que fue jurado por los funcionarios públicos, empezados y encabezados por el propio Perón. Entre las reformas más significativas cabe destacar la introducción de la función social de la propiedad privada, los derechos de la familia, los derechos de la ancianidad, derechos del trabajo, el capital al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. El Estado mediante una ley podía intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, la elección directa del presidente y la posibilidad de reelección, y además que todas las provincias debían reformar sus constituciones para ponerlas en sintonía con la Constitución Nacional. Así las cosas, también dentro de este periodo inicial del peronismo, vamos a encontrar una fuerte influencia en lo que es la educación. Desde 1918 en adelante, la universidad sufrió una serie de vaivenes que estuvieron enlazados con la situación política imperante en el país y en algunos momentos ella se convirtió en terreno de enfrentamientos políticos ideológicos. Es dable recordar que en 1946 Farrell ordenó la intervención de las universidades. Esto hace que poco tiempo después se sancionara una nueva ley universitaria, 13.031, diseñada por el gobierno peronista, que abrió una nueva etapa en el sistema universitario nacional y que va a regir la vida de las altas casas de estudio hasta la caída del régimen en 1955. De esta forma, el rector era designado por el Poder Ejecutivo Nacional por 3 años. Los profesores titulares y adjuntos, después de sortear las pruebas de mérito, eran elegidos por el Poder Ejecutivo Nacional de una terna enviada por las universidades, lo que hace que muchos docentes opuestos al régimen fueran separados de sus cargos. En 1954, el malestar en el ambiente universitario se hizo más evidente en el último tiempo del régimen. El 5 de octubre de ese año, la policía ingresó a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires y disolvió un acto de los egresados en ingeniería. El centro de estudiantes de dicha facultad desafió la orden celebrando un mitin en la casa de estudio, el cual finalizó cuando cayó herido un estudiante y varios centenares fueron privados de su libertad en el momento en que regía el estado de sitio. En respuesta, se inició una huelga estudiantil que no tardó en extenderse a las otras casas universitarias del país. Si bien los estudiantes recuperaron su libertad, los centros de estudio fueron clausurados. La huelga universitaria iniciada fue una muestra más de lo que sucedía en el país en esos momentos. Perón había perdido su liderazgo sobre las clases medias urbanas, los enfrentamientos con la iglesia crecían día a día, y había problemas con algunos medios que a través de huelgas empezaban a enfrentar a la dirigencia política. Así, el camino a un posible golpe de Estado estaba abierto. Eso en el contexto del peronismo de su primera y segunda gestión. Además, nosotros tenemos que tener presente lo que es la segunda presidencia de Juan Domingo Perón. Así las cosas, a promediar los años 50, Perón había dado un giro a su gobierno. Los últimos 2 años de su mandato se caracterizaron por la intensificación de medidas represivas, por el aumento de los conflictos socioeconómicos, por la persecución religiosa y por la falta de libertades públicas. En 1954, Perón pronunció un discurso ante los gobernadores provinciales en el que denunció a la Iglesia como el foco más importante contra el cual se tenía que luchar. La Iglesia no va a tardar en reaccionar y el 8 de diciembre, Día de la Virgen, se produjo en Buenos Aires una manifestación importante, la que fue repetida en junio del año siguiente en ocasión de la procesión del Corpus Christi, a pesar de la provisión policial. Así las cosas, en 1955, las razones antes mencionadas llevarían a los militares a conspirar para derribarlo.
En junio se apresuraron a realizar un golpe de Estado que terminó con un bombardeo de la Plaza de Mayo, masacrando a civiles que pasaban por allí, cuando en realidad lo que se pretendía era matar a Perón, que se había refugiado en el Ministerio de Guerra. Este plan fracasó y días más tarde, en un intento por frenar a los militares, Perón decidió excluir a los personajes más conflictivos de su gobierno e incluir a otros más predispuestos al diálogo, intentando de este modo un acercamiento con la Iglesia y permitir que los opositores políticos utilizaran los medios de prensa oficial para abrir un debate. Uno de ellos va a ser el doctor Arturo Frondizi, que el 31 de julio del citado año instó por radio al gobierno a volver a la senda democrática y a reformar una propuesta de gobierno. Sin embargo, distinta fue la actitud con el socialista Alfredo Palacios, a quien no se le permitió hablar en razón de haber solicitado la renuncia de Perón. El 31 de agosto de ese 55 se anunció por todas las radios del país que Perón renunciaba. Sin embargo, horas después, este convocó a sus afiliados a la Plaza de Mayo, donde se denunció el fracaso de la conciliación y va a lanzar en su lugar un enérgico ataque contra la oposición con la célebre frase: por cada uno de los nuestros caerán 5 de ellos. Así las cosas, vamos a encontrarnos con un escenario propicio para lo que fue la Revolución Libertadora y el exilio de Perón. El 16 de septiembre de ese 1955, una insurrección cívico-militar que estalló en Córdoba puso fin al segundo gobierno de Perón. La Revolución Libertadora, nombre que se le dio al movimiento, designó como presidente provisional de la nación al general Eduardo Lonardi, un conspirador del movimiento contra Perón de 1955, acompañando del contraalmirante Isaac Rojas. En esa oportunidad el lonardismo postuló una posición conciliadora para el país con la famosa frase: ni vencedores ni vencidos. Esto va a hacer que sea llamativo que el pueblo, otrora seguidor y defensor de Perón, no saliera a defender su líder como se pensaba. Esta revolución fue respaldada por vastos sectores sociales y económicos, la gran burguesía industrial y agropecuaria, los partidos tradicionales, la prensa, la universidad, las iglesias y las fuerzas armadas, que se alinearon bajo consignas contra Perón. En la vereda opuesta quedaron los trabajadores desconcertados por la falta de respuesta del líder y una CGT que fue desbordada por los acontecimientos. Entre las primeras medidas que tomó el gobierno que asumió días después del golpe se encuentra la reconstrucción del poder judicial, tanto nacional como provincial. Entre tanto, hay que tener presente que Perón va a partir raudamente del país rumbo a Paraguay y a fines de ese año fijar su residencia en Panamá. Luego va a pasar por Caracas, en Venezuela, y por República Dominicana. Esta cuestión va a hacer que luego terminara en España su exilio, el cual demostraría que había sido derrotado del gobierno, pero no de la escena política, según lo comprobó la historia de los años subsiguientes. A escasos 2 meses de interponerse precisamente el nuevo gobierno, otro golpe de Estado realizado el 13 de noviembre del 55 por los mismos militares, que desplazó a Lonardi del cargo, entendiendo que este era demasiado blando y por ende no llevaba a cabo la tarea de despenalizar el país con suficiente energía. En su lugar asume el general Pedro Eugenio Aramburu, quien mantuvo a Rojas en el cargo. Esto va a hacer que sectores de precisamente de lo relacionado a lo que eran las fuerzas del ejército se dividieran en cuanto a la actitud que tomaban frente al peronismo. Y así vamos a encontrar lo que se denominó sectores como azul y colorados, que son fracciones o grupos del ejército. En el centro de la división está el antiperonismo y ambos grupos van a vivir de distintas formas. Para los colorados, el peronismo era un movimiento de clase sectario y violento que daba lugar al comunismo.
por lo cual consideraban imposible su retorno de cualquier forma. Sus miembros actuaron en la Revolución Libertadora del 55, que derrocó a Perón. En su mayoría pertenecían a infantería o artillería. Más de un 60% procedía de la capital federal y la provincia de Buenos Aires. Por su parte, para los azules, el peronismo era una fuerza nacional y cristiana que permitió salvar la clase obrera del comunismo y que constituía un bastión contra la subversión. Se van a oponer a Perón porque pretendía politizar al ejército y ponerlo a su servicio. Fueron los antipersonalistas de la primera hora, ya que participaron del movimiento contra Perón del 51, lo que le costó a algunos, como el general Lanusse, pasar 4 años en prisión. Por su parte, pertenecían mayormente a la rama de la caballería, se identificaban con las clases dirigentes, la oligarquía, eran nacionalistas y tradicionalistas, apegados a las normas prusianas de gobierno, privilegiaban los valores de obediencia y disciplina dentro de las Fuerzas Armadas, participando activamente de la Revolución Argentina de 1966. El siguiente motivo de análisis en cuanto a gestión presidencial se refiere, nos remonta al periodo entre 1958 y 1962, que lo va a tener en el cargo de la primera magistratura a Arturo Frondizi. Tanto en 1955, 1958, como el periodo comprendido entre el 62 y el 63, los interregnos entre gobiernos constitucionales, estos van a ser ocupados por administraciones militares cuyo principal y autoproclamado objetivo fue la imposición de mecanismos proscriptivos del peronismo. A medida que fue avanzando el tiempo, todos van a querer apropiarse del mismo sector del peronismo en cuanto a caudal de votos para ganar a la inmensa masa de votantes que esa agrupación arrastraba. Así las cosas, en 1958, lo demuestran las elecciones presidenciales de ese año, que dieron como un ganador con el 44% de los votos a la fórmula de la Unión Cívica Radical Intransigente, UCRI, Frondizi Gómez, quien derrotó a la Unión Cívica Radical del Pueblo, UCRP, que presentó la encabezada por Ricardo Baldín del Castillo. Asimismo, no hay que desconocer que además del pacto con Perón, Frondizi representaba el ala izquierda del radicalismo, lo que despertó la simpatía entre los sectores más progresistas que lo seguían en su política antiimperialista, tal como había expuesto en su libro Petróleo y Política, editado en 1954, al oponerse a la firma del contrato con la empresa californiana Standard Oil. En cuanto a lo que es la gestión frondicista, hay que tener en cuenta que puso en marcha un programa de modernización de la economía argentina que se va a conocer con el nombre de desarrollismo. A su vez, esta política exterior de su gestión estuvo enmarcada por la Guerra Fría, hecho que lo hizo pensar que tal situación se iba a prolongar en el tiempo. Durante 1961, ante este panorama, se va a ofrecer como intermediador entre Cuba y Estados Unidos para zanjar sus diferencias. Pero días después de fracasar el desembarco contrarrevolucionario en Cuba, firmó un tratado de amistad con Cuadro de Brasil, lo que desató una protesta general porque se pensaba que Argentina era arrastrada por el país vecino al que le atribuían ideas comunistas. En agosto de ese año se realizó en Montevideo, Uruguay, una reunión del programa Alianza Progreso, por el cual Estados Unidos proponía una ayuda económica a los países de Latinoamérica. Así, Frondizi va a asistir al encuentro en el cual también se encontraba la figura de Ernesto Guevara, quien participaba como ministro de Industria cubano. En esa oportunidad, se pensó la posibilidad de que éste hiciese un viaje a la Argentina para entrevistarse con Frondizi. Realizadas las gestiones, no sin cierta presión y exigencia de seguridad de parte del Che, el encuentro, que contaba con el consentimiento de los Estados Unidos, se produjo en Olivos el 18 de agosto de 1961.
Este encuentro duró tan solo 55 minutos, en los cuales el Che le manifestó al mandatario argentino que ambos estaban destinados al fracaso. A usted le va a impedir su gobierno los grandes monopolios y a mí me va a entorpecer Rusia, dijo el Che. De la cita ninguno salió satisfecho, pero a Frondizi le iba a costar cara esta osadía. Primero tuvo que dar explicaciones por cadena nacional y luego de recibir de urgencia a las Fuerzas Armadas que estaban sumamente molestas por el hecho. Así, hacia 1962, a fines de marzo, una junta militar los depuso y los condujo a la isla Martín García. Los militares van a justificar su actitud a través de un comunicado donde señalaron que las Fuerzas Armadas vigilaban la puesta en marcha del proceso constitucional con un solo objetivo: la plena realización de los ideales de la Revolución Libertadora. Por su parte, el presidente depuesto en una carta pública denunció que los que lo habían derrocado hundirían al país en una guerra social que abriría las puertas precisamente al comunismo. Este golpe militar se va a caracterizar por ser el único en el cual el poder va a ser asumido no por un militar, sino por un civil. Y esto no es un dato menor en aquella época. Por eso, en 1962, el entonces presidente provisorio del Senado, doctor María Guido, asumió el mando, quien prestó juramento ante la Corte Suprema. Esta pseudo continuidad democrática contó con el apoyo de los dirigentes de la Unión Cívica Radical Intransigente, que pensaban que era una solución mejor que el golpe de Estado propiamente dicho, aunque nadie sabía entonces qué límite de autonomía disponía la nueva autoridad. Así las cosas, en abril, aceptando una imposición militar, Guido firmó un decreto por el cual anulaba las elecciones provinciales y nacionales realizadas el 18 de marzo del 62, donde había triunfado en varios distritos los peronistas, a raíz de que Frondizi había levantado la proscripción a ese partido y colocaba todas las provincias bajo el control federal. Esto va a llevar a la renuncia del gabinete. Posteriormente se designaron los interventores federales, muchos elegidos a propuesta de los jefes de las guarniciones locales. Sumada a esta complicada situación política, la economía no era mejor. Por eso, durante este breve periodo presidencial, hubo fuga de capitales, se interrumpió la corriente inversora, lo cual hizo que disminuyera la demanda, hubo restricciones del crédito, hubo una grave sequía que afectó la producción de la zona pampeana. En este complicado marco, Guido va a fijar entonces las elecciones presidenciales para julio de 1963. Con el peronismo en la proscripción, se van a efectuar las elecciones ante un gran escepticismo de la población. Perón, desde el exilio en Madrid, ordenó a sus partidarios abstenerse de votar. La Unión Cívica Radical encabezó el escrutinio con el 25,8% de los votos, y si bien conquistó 13 gobernaciones sobre 22 y el sillón de Rivadavia para el doctor Arturo Illia, no disponía más que 72 bancas en el Congreso. Illia, ex gobernador de Córdoba, médico del Cruz del Eje, demócrata de centro izquierda, respetuoso del Estado de Derecho, accedió así a la primera magistratura en comicios condicionados por la proscripción del peronismo y con la ayuda de los conservadores del Partido Socialista Democrático y de pequeños partidos neoperonistas del interior del país. En primer lugar, se va a acusar a la administración radical de Illia de poseer una economía en depresión profunda, con consumo personal y PBN per cápita en los niveles más bajos de la década y con un alto porcentaje de desocupación cercano al 9% de la población activa en el Gran Buenos Aires. En respuesta a estas acusaciones, el gobierno radical se comprometió con políticas monetarias, fiscales y salariales expansivas. Se van a aumentar los impuestos en el sector rural y en el de los niveles de ingreso más altos.
Se establecieron controles como la fijación de precios para asegurar el abastecimiento de productos de consumo y se implementó el salario mínimo vital y móvil. En 1964, estas políticas y la coincidencia de una buena cosecha dieron como resultado un aumento del Producto Bruto Nacional Real del alrededor del 8%, manteniéndose la tasa de inflación por debajo del 20%. En 1965, a principios de ese año, los militares empezaron a revelar una sensación de inquietud por el manejo que se hacía de los problemas no militares, sobre todo los económicos y sociales. Concomitantemente con esta postura, los sectores empresariales y financieros se resistieron, por lo cual consideraron un intervencionismo excesivo por parte del Estado. La insistencia de anular los contratos petroleros de la privatización de YPF promovido por el gobierno de Frondizi y además que habían acercado al país al autoabastecimiento y la disputa con el Banco Mundial fueron tomadas como prueba de la hostilidad del gobierno hacia la comunidad financiera internacional. Además, el enfrentamiento con la CGT va a redundar al llamado de un plan de lucha que consistía en la ocupación de fábricas. La negativa del gobierno radical de utilizar las Fuerzas Armadas y confiar en la justicia fue vista como un signo de debilidad. Los comicios del 14 de mayo de ese año fueron otro elemento que puso a prueba la confiabilidad militar. Los radicales resultaron menos votados que los candidatos peronistas que se presentaban con la etiqueta partidaria de la Unión Popular. Los industriales, por su parte, saboteaban el plan de recuperación económica propuesta por Ilia, negándose a pagar los impuestos y las cargas sociales. Una agitación entre los distintos obreros temporarios de La Pampa y los problemas que se suscitaron en Tucumán, causada por la superproducción del azúcar, bastaron entonces para que se acusara el gobierno de complicidad con la subversión. Otro acontecimiento que tuvo impacto directo sobre la actitud militar hacia la administración de Ilia fue un conflicto surgido en la República Dominicana, país al que Estados Unidos había enviado tropas en una decisión unilateral a fines de abril de ese año con la intención de impedir la toma de poder por parte de los comunistas. La OEA dispuso la formación de una fuerza militar interamericana para reemplazar en el mando de las tropas estadounidenses. Aunque la no intervención en los asuntos internos de otros países era un principio tradicional de la política exterior argentina y el Partido Radical tenía una larga historia de crítica a las intervenciones de Estados Unidos en América Latina, Zavala Ortiz, ministro de Relaciones Exteriores, respaldó la resolución sobre las fuerzas interamericanas y aportó uno de los 14 votos exigidos para su adopción. El general Onganía consideraba que la participación del ejército argentino permitiría adquirir experiencia práctica con equipamiento moderno adicional por parte de los Estados Unidos, pero el presidente Ilia no convalidó la posición de Zavala y dejó a los militares con un sentimiento de frustración. La prensa también va a tener un papel preponderante, ya que se muestra como constante opositor al gobierno radical y se realizó una crítica centrada en la lentitud e incompetencia en la toma de decisiones atribuidas a Ilia. Poco a poco, el peronismo fue preparando a la opinión pública a favor del golpe de Estado a través de dos revistas, Primera Plana y Confirmando. Otro sector que buscó a los militares para presentar sus quejas contra el gobierno radical fue el de los líderes sindicales. Por una parte, José Alonso, secretario general de la CGT, hasta su relevo por los bandoristas en febrero de 1966, recibía con beneplácito la toma militar del poder. Tenía una visión de reestructuración corporativista del Estado en el cual los obreros tendrían un papel importante junto a los militares, la iglesia y los grupos de intereses económicos. Por otro lado, en contraposición, Augusto Bandor, líder de la UOM, esperaba conservar el camino electoral hacia un eventual poder político que contara con la participación peronista en las siguientes elecciones. Así, el 11 de febrero de 1966 se reglamentaba la Ley 14.555, la cual trataba de asegurar la democracia interna dentro de los sindicatos
permitiendo que los trabajadores descontentos se desafiliaran de sus respectivos sindicatos y buscaran reconocimiento como una entidad más importante. Interesa desde el punto de vista ideológico señalar el esquema de un plan de gobierno que se completó el 6 de junio. Así, el golpe militar que se va a producir el citado 6 de junio de 1966 va a tener como pretensas justificaciones las influencias marxistas en diversos sectores que no podían ser controlados con medidas normales. Esta infiltración se derivaba más de la concepción de enemigo interno que de la realidad. El problema peronista, para el cual la única solución era un congelamiento prolongado de toda actividad política partidaria hasta que pudieran establecerse las bases para restaurar la democracia, como segundo punto del pretenso justificación del golpe. Así las cosas, el 28 de junio de 1966 se obligó a Arturo Illia a abandonar la Casa Rosada mediante la utilización de gases lacrimógenos, mientras a su turno el general Onganía se hacía cargo del poder con el fin de restablecer el orden y sin fijar plazo alguno para devolverlo, iniciando de este modo lo que se conoció como la Revolución Argentina. Entre las medidas tomadas por Onganía se cuenta el cierre del Congreso Nacional, la proscripción de los partidos políticos, la intervención de las provincias, como así también la intervención de las universidades. Con estas medidas, la vida académica e intelectual va a ser silenciada en este periodo. Otra de las metas que se propuso la Revolución Argentina fue la que llevó a cabo su ministro de Economía, Bacena, quien a través de un programa económico va a procurar profundizar el proyecto desarrollista iniciado por Frondizi e insertar a la Argentina en el orden económico internacional, mediante el desarrollo industrial y con un estrecho acercamiento al capital multinacional. Por otra parte, debía reducir el gasto público que alimentaba la inflación, incrementando para ello la productividad laboral, a la vez que eliminar el poder que ejercía el movimiento obrero organizado sobre la sociedad civil. Córdoba en ese entonces contaba con la presencia de dos grandes empresas automotrices multinacionales, Fiat y Renault, sus sindicatos, ESMATA y Spraxitram, quienes estaban altamente politizados y eran combatidos. Luz y Fuerza, con Agustín Tosco a la cabeza, era otro de los sindicatos fuertes y luchadores de Córdoba. Desde siempre los conflictos que se sucedían en la provincia mediterránea tuvieron amplia repercusión en el país, pero nunca como en esta etapa. Los conflictos obreros que ocurrían en Córdoba terminaron convirtiéndose en el barómetro de lo que sucedería en el resto del país. Por su parte, la presencia de la violencia guerrillera, hecho que había comenzado a tener vigencia en Argentina desde el comienzo de la década, fue permanente. Ya en 1962 se producen las primeras desapariciones de personas. En ese contexto, un grupo nacionalista desvió un avión hacia las Islas Malvinas, lo que se conoció como Operativo Cóndor. Los responsables detenidos por las autoridades inglesas fueron remitidos a la Argentina para ser juzgados, en una curiosa actitud del gobierno británico, tratándose de prisioneros en un territorio que consideraban como propio. Y en la continuidad del análisis histórico, llegamos a lo que es la tercera presidencia de Perón. En 1973, las elecciones se programaron para septiembre, y allí finalmente Perón sería candidato a presidente de la nación. Para vice se optó por su mujer y de esta forma quedó establecida la fórmula presidencial Perón-Perón. Llegados los comicios, el triunfo favoreció a la fórmula citada, quien se impuso con el 65% de los votos. De mano de Lastiri, el 12 de octubre y después de 19 años de ausencia en el exilio, Perón asumía por tercera vez como presidente de los argentinos. Pocas veces se contó con un respaldo popular tan importante
y pocas veces las fuerzas políticas opositoras se mostraran tan predispuestas a colaborar con la mayoría. Una vez en el poder, se erradicaron los últimos vestigios del experimento izquierdista de Cámpora. Así, los gobernadores de las provincias de Córdoba, Salta, Mendoza y Santa Cruz fueron destituidos, mientras que el de Buenos Aires debió renunciar haciéndose cargo el vicegobernador. Por su parte, en la Universidad de Buenos Aires se designó como rector al ex vicepresidente Vicente Solano Lima, de ideología centroderechista, y en el ejército un comandante políticamente neutro. En Córdoba, el interventor de la universidad, Francisco Luperi, presentó su renuncia, la cual fue rechazada habida cuenta de su militancia peronista. Por su parte, Montoneros, en principio evitó en cierta medida los enfrentamientos abiertos. Sin embargo, poco después se adjudicó la muerte del secretario de la CGT, José Ignacio Rucci, una figura influyente para acercar los gremios a la política económica de Perón. Hacia 1974, el 19 de enero, el Ejército Revolucionario del Pueblo, que en ningún momento había abandonado la lucha armada, produjo el ataque a los cuarteles militares de Azul, golpe que precipitó la caída del gobierno y del gobernador bonaerense. Así, la relación entre el líder peronista y la izquierda radicalizada de su movimiento terminó de romperse el 1 de mayo cuando Perón, ofuscado por la presión de los grupos juveniles en la manifestación que se daba en la Plaza de Mayo, los expulsó abiertamente. Si bien la mayoría de esos jóvenes enrolados en la tendencia revolucionaria entraron en la clandestinidad, un tiempo después otros habían reagrupado en la superficie como PPA, Partido Peronista Auténtico, que intervino, por ejemplo, en las elecciones provinciales de Misiones de abril de 1974, obteniendo apenas un 5,5% de los votos, contra el 46% del Frejuli y el 39% del radicalismo. En materia económica, si bien la situación no era óptima, parecía que el gobierno podría surfearla sobre la tormenta mediante algunas políticas de corte populista, como lo era el Pacto Social, mediante el cual se pretendió manejar las pujas distributivas y mantenerla dentro de cauces aceptables. En los meses siguientes, Perón trataría de recomponer el equilibrio interno y cohesionar su gobierno. El 12 de junio de 1974 se organizó una manifestación sindical en Plaza de Mayo, con la que se pretendía demostrar que, pese a la expulsión de grupos juveniles, el peronismo no había perdido su poder de convocatoria. Esta fue la última concentración a la que asistió el viejo líder, ya que luego falleció de una corta enfermedad el 1 de julio de 1974. Así las cosas, extinguida la figura del líder histórico, se vislumbraba un periodo que resultaría de difícil tránsito institucional. Isabel, quien asumió como presidente en 1974, no estaba dotada para gobernar y desde el primer momento se recotó sobre la figura de José López Rega, ministro de Bienestar Social, excomisario y representante de la extrema derecha. Con ese poder basó su acción en 5 objetivos definidos con los mandos militares. Finalizar con el problema de la subversión como primer punto y además de ello, eliminar la infiltración de izquierda de la educación. A tal fin se designó como nuevo ministro de Educación a Ivanisevic, antiguo militante peronista, y como rector de la UBA a Otalagano, derechista de línea dura. Tercer punto, como plan de gobierno, producir un vuelco decidido a la economía de mercado, abandonando algunas prácticas proteccionistas e insistiendo en la disciplina industrial. Para ello, era preciso someter a los líderes sindicales, con lo cual se destituyó a algunos tratando de lograr una jefatura sindical más permeable. Y además, lograr que los militares abandonaran una actitud de prescindencia política, adoptando una forma más favorable al gobierno, con lo cual, en mayo de 1975, se designó comandante en jefe al general Numa Laplane, quien estaba dispuesto a brindar su apoyo.
Así las cosas, el gobierno de Isabel tuvo un desgaste rápido, no solo porque las circunstancias políticas y económicas del momento dificultaban la situación general del país, sino porque ella y su grupo de influencia se comprometieron en manejos desordenados y arbitrarios que no favorecían la imagen de su gobierno y le enrostraron un aura mismo de corrupción. Ese mismo año 1975 tuvo epicentro la subversión que mantuvo e intensificó sus ataques. El RP se instaló en Tucumán y a fines de ese año se produjo el ataque a la guarnición Monte Chingolo, la provincia de Buenos Aires, que tuvo un desenlace cruento. A la violencia se va a responder con más violencia y las fuerzas paragubernamentales utilizaron los mismos métodos de la guerrilla antes del golpe de 1976. Una interminable ola de atentados y asesinatos agobiaron a la población. Sumado a ello, comenzaron a circular las denuncias sobre torturas policiales en los centros clandestinos por cuestiones políticas y violaciones a los derechos humanos. La prensa de la época hizo notar que en 1974 hubo 900 víctimas fatales. El radicalismo, a través de sus diputados, pidió explicaciones al gobierno acerca de la actuación de la AAA, al tiempo que el peronismo expulsaba a Cámpora de sus filas. La cuestión económica sería otro de los factores desencadenantes de la crisis. El primer ministro de Economía que designó Isabel fue Alfredo Gómez Morales, quien ya había desempeñado el cargo durante el segundo mandato de Perón. Su designación significaba un acercamiento del tipo de la política de estabilización ortodoxa e implicó el rechazo de la CGE, integrada principalmente por los pequeños y medianos industriales, mientras que el sector agropecuario aceptó con complacencia la designación. Pero el problema seguía estando dentro de la condición y coalición oficialista en la puja entre los sindicatos y el sistema gubernamental. El crecimiento de la población bordeaba el 400% anual. La inflación, por tanto, era imperante, mientras que los salarios solo habían aumentado alrededor del 200%. Así, las devaluaciones no produjeron el efecto deseado y la constante presión sindical y empresarial precipitó la caída de Gómez Morales como ministro de Economía y la designación en su reemplazo de Celestino Rodrigo, quien como primera medida de estabilización impuso lo que se conoció históricamente como Rodrigazo, una devaluación superior al 100% y un aumento del precio del sector público que en algunos casos llegó al 200%. Ese año, el dólar subió de 1.000 a 8.000 pesos y la nafta de 500 a 750 pesos por litro en aquel entonces. Esto va a motivar la rápida y airada respuesta de los gremios que se manifestaron no solo en contra de Rodrigo, sino directamente en contra de López Rega. Así, se llamó una huelga nacional para el 7 y 8 de julio de 1975 en repudio abierto a la política gubernamental. Se organizaron entonces movilizaciones masivas, mientras que se pedía un aumento del 160% sobre los salarios reales. Los propósitos de los sindicatos se cumplimentaron con la destitución de los dos ministros más cuestionados, López Rega y Rodrigo, pero no antes de que la crisis se propagara al ejército, perdiendo en una plana su apoyo y siendo reemplazado por Videla en agosto de 1975. También la eliminación del ministro de Economía de Perón, José Bergelbar, lo había alejado de los sectores de los pymes a precisamente Isabel. La caída del ala derecha dejaba como principal base de poder el sindicalismo, que estaba descontento con el gobierno y no apoyaban su gestión, quien tambaleaba entonces en el cargo. Para tratar de mantenerse, designó a un hábil político, Ángel Robledo, como ministro del Interior y Antonio Cafiero como ministro de Economía. Las primeras reacciones a ambos nombramientos fueron positivas. Sin embargo, pocos días después, prácticamente se le impuso a Isabel una licencia por razones de salud de 5 semanas, periodo en que la presidencia fue asumida por un político de prestigio con una postura moderada, Ítalo Lura, titular del Senado de la Nación, con lo cual la imagen del gobierno recibió un golpe cosmético que le permitió sortear un par de meses.
Durante el interinato de Luder se crearon los consejos de defensa y seguridad destinados a tomar participación directa en la represión de la subversión y en la conducción estratégica de esa lucha. Los altos mandos del ejército, autorizados por el Congreso, empezaron a tomar medidas concretas sobre este problema. La economía, por su parte, estaba recalentada. La inflación se había convertido en galopante y con el retorno de Isabel a la Casa de Gobierno y su negativa a ser desplazada, hacía que todo el mundo hablara de un nuevo golpe de Estado. Golpe de Estado que se va a efectivizar el 24 de marzo de 1976, donde las Fuerzas Armadas desalojaron a los integrantes de la Casa Rosada y detuvieron a Isabel Martínez de Perón. Los argumentos utilizados para justificar este nuevo golpe fueron vacío de poder, falta de una estrategia global contra la subversión, incremento de la corrupción, especulación en la economía, etc. Este nuevo golpe contó con el apoyo de todos los partidos políticos de distinta extracción, la Iglesia y los grupos económicos defensores del liberalismo. El presidente del nuevo gobierno del pacto fue Videla. Como ministro de Economía va a asumir José Alfredo Martínez de Oz, hijo, quien promete reducir la inflación como prioridad número 1. Por tanto, la represión militar rápidamente derogó el derecho a huelga, se decretó la ilegalidad de la CGT y las 62 organizaciones, se secuestró a dirigentes y activistas sindicales, y por su parte la UONES, Mata, Luz y Fuerza de Córdoba, organizaciones combativas, desaparecieron por un tiempo del escenario político. Esto era algo inédito en la historia porque no lo había podido lograr ni el peronismo en el 73 ni los anteriores gobiernos militares. Los partidos políticos acataron en los primeros años del proceso la veda impuesta, pero a fines de 1979 comenzaron a gestarse algunos conflictos. Los gremios reclamaban mejores salariales y el peronismo independiente comenzó a revelar que estaba viendo la nación en su peor momento. Hubo muchos que denunciaron tempranamente lo que pasaba con temas tan fuertes como el de desaparecidos, entre ellos Roberto Cox de Buenos Aires Herald o Rodolfo Bosch hasta su asesinato. Pero en general la prensa fue bastante condescendiente con el proceso y lo apoyaron con diversos grados de entusiasmo. La mayoría de los medios, canales de televisión y radio se encontraban administrados por las Fuerzas Armadas, o bien el miedo impedía tomar otra actitud en aquel entonces. Por su parte, el Campeonato Mundial de Fútbol de 1978 dio pie a una gigantesca operación de prensa con el fin de apoyar a la dictadura que era criticada fuertemente desde el exterior. En medio de un agudo descontento popular, Videla dejó en marzo el mando hacia el año 1981, asumiendo en su lugar el general Roberto Viola. A fines de ese año, bajo pretexto de razones de salud, Viola sería reemplazado por Galtieri. Entre tanto, en septiembre había desaparecido Balbín, con lo cual el país quedaba huérfano de líderes políticos. El proceso de reorganización nacional, tal como se denominó este último golpe que tuvo la Argentina, llevaba 6 años en el poder y había un inevitable desgaste. Los militares eran conscientes de ello y discutían cuál era el momento propicio para la entrega del mismo. En medio, y como suceso que va a determinar la suerte del proceso militar, el 30 de marzo de 1982 se efectuó un acto de protesta en la Plaza de Mayo organizada por la CGT que el gobierno reprimió severamente deteniendo a Seu Baldini y otros dirigentes. A este problema sindical se sumaba otro que traería profundas secuelas en los años subsiguientes, la existencia de desaparecido y detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Además, se agravó el diferendo limítrofe con Chile. Así las cosas, la coyuntura se complicó cuando el transporte de la Armada Bahía Buen Suceso, cumpliendo con un contrato comercial
condujo a las islas Georgia del Sur personal contratado para realizar trabajos en la zona, abandonando luego el barco de la isla. Desde el Foreign Office se denunciaba que el grupo había izado bandera argentina, lo que significaba la violación absoluta de la soberanía británica. La situación era grave y difícil, y ese hecho sería el detonante de la guerra en las Malvinas. Así las cosas, el 2 de abril, el gobierno argentino lanzó su operativo sobre las islas. Hasta ese momento, los Kelper dependían de Argentina para abastecerse 2 veces por semana del continente a través de los aviones del ARE. Durante ese mes hubo algunos intentos de parte de los Estados Unidos de ofrecer su mediación. El plazo de negociación venció el 30 de abril. Ese mismo día, el país del norte declaró su apoyo material incondicional a Gran Bretaña, sin perjuicio de seguir ofreciendo sus servicios para terminar el conflicto. De este modo, el 1 de mayo de 1982, Gran Bretaña abrió las hostilidades en el archipiélago. El gobierno de Perú, por su parte, a través de su presidente, intentó también mediar en el conflicto. La propuesta era el cese del fuego, el retiro simultáneo de las tropas y el reconocimiento de los dos gobiernos de sus discrepancias, la administración de las islas por terceras potencias y un plazo fijo para el arreglo. Pero el 2 de mayo ocurrió un hecho trágico, el hundimiento del crucero General Belgrano, que provocó la muerte de 323 jóvenes. En ese contexto, la acción diplomática quedó reducida a lo que se podía hacer las Naciones Unidas. Por mucho esfuerzo que hizo la Fuerza Aérea, la guerra terminó con la rendición argentina el 14 de junio, pero fue decisiva en varios aspectos. Por un lado, sus repercusiones afectaron a la OTAN, Europa, las Naciones Unidas y trastornaron las relaciones de Estados Unidos con América Latina. Por otra parte, puso a prueba la estrategia y material bélico de las fuerzas que intervinieron en el conflicto y demostró el desgaste de la cúpula gobernante en Argentina, que había perdido el mando hacía ya tiempo, sobre todo la confianza de la que hacía gala en los primeros meses de 1976. No cabe duda que la derrota cambió la Argentina. La prensa en julio publicaba una carta que señalaba: nunca más podemos consentir que un gobierno que no hemos elegido nos arrastre a una guerra que no hemos deseado. La consecuencia directa fue la destitución de Galtieri y su reemplazo por Reinaldo Viñón. Su misión era entregar el mando a los civiles en un plazo relativamente corto. De este modo, 1983 se constituye como un año político, donde el discurso, crítica, diagnóstico sobre el pasado y el porvenir ocuparon las columnas periodísticas y los espacios de radio y televisión. De este modo, finalizamos una nueva videoclase. Te invitamos a repasar los conceptos que han sido desarrollados en la misma y de este modo puedas seguir avanzando en tu propia sesión de estudio. Nos vemos en la próxima videoclase. Éxito.